Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. El calendario marca 27 de agosto de este 2025. Desde Tampa, Florida, Freddy Silva les saluda con mucho cariño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vayan a escuchar para esta jornada. Nuestra agenda periodística tiene bastantes temas que ir abordando y creo que el más importante es que indica que hay 10 whistleblowers, es una tradición muy de los Estados Unidos, denunciantes del FBI que han advertido sobre el uso de la armamentización, o sea, de utilizar como arma política las agencias federales. Pues cuando ellos lo dijeron, cuando ellos denunciaron que se estaba haciendo esta armamentización o uso de las agencias federales como una herramienta política en contra de los adversarios políticos, pues estas personas habrían sido amonestadas por la administración del presidente Biden. Este artículo es bastante interesante, va indicando cómo es que se han tomado represalias contra aquellos, entendemos, buenos patriotas que denuncian, independientemente de que tú hayas sido contratado bajo la administración demócrata, que seas un demócrata, pero que eres un patriota, y quieres denunciar que dentro de las líneas demócratas se están cometiendo irregularidades, pues es menester de todo patriota, independientemente de lo que es tu favoritismo político o igual tu inclinación filosófica política, pues hay que ser primero patriotas, hay que defender primero el país. Y resulta que estos 10 denunciantes del FBI habrían sido sancionados, como dice este artículo, por la administración Biden por informar sobre casos de utilización de armamento o como armamentización política dentro de la oficina y recibían pagos globales por daños y perjuicios como parte de los acuerdos de conciliación alcanzados con el Departamento de Justicia. Esto es realmente grave. Además, menciona este artículo, las valientes o los valientes que se atrevieron a tomar acciones en denunciar estos 10 se enfrentaron a una fuerte reacción burocrática que les causó graves dificultades financieras y emocionales. Esto es lo que dijo el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa. Esto lo hizo en un comunicado anunciando los acuerdos. Sus vidas quedaron trastocadas durante años, pero nunca dejé de luchar hasta que se solucionaron las cosas. Agradezco los incansables esfuerzos de la fiscal general Pam Bondi, el fiscal general adjunto Todd Blanche, el director Kash Patel y el director adjunto Dan Bongino por priorizar la rendición de cuentas y resolver los casos de estos denunciantes. Bajo la administración Biden, además acota este artículo, los denunciantes fueron sometidos injustamente a degradaciones, revocación de autorizaciones de seguridad y licencia administrativa indefinida sin goce de sueldo, lo que en conjunto equivale a más de 12 años de suspensión inapropiada. Los 10 denunciantes estuvieron representados por una organización legal sin fines de lucro que tiene el nombre legal Empower Oversight, que detalló estas represalias y los ataques indebidos que enfrentaron por parte del FBI de la administración Biden. En una carta del 5 de marzo, el asesor general de la agencia, en la que expresaba su deseo de resolver y remediar amistosamente los daños que la agencia, el Buró Federal de Investigaciones, habría infligido a sus clientes. Dice además, este artículo, a Friend dice, lo suspendieron indefinidamente sin goce de sueldo, le retiraron su autorización de seguridad después de oponerse a que se utilizara un equipo SWAT para arrestar a un acusado de los disturbios del 6 de enero por un delito menor. El agente, dice, con base en Florida, fue enviado a casa el día de la operación, pero se registró que se había ausentado sin permiso. Después de advertir sobre el riesgo para la seguridad pública y el personal del FBI que representaba la operación,
y señaló que el sujeto arrestado había cooperado previamente con la oficina. Esto le pasó al agente Stephen Friend. Usted recordará que durante la administración Biden se tomaron represalias realmente anecdóticas, creo que sería por ponerle un adjetivo muy bajito. Pero dentro de lo que ocurrió, por ejemplo, un pastor, la verdad un cristiano, con una familia numerosa, que pues era una persona que estaba a favor de la vida, pero que estaba orando, como lo hicieron muchas otras personas frente a los abortorios, fue catalogado como un terrorista doméstico. Y también usted recordará, amigo que siempre nos sigue a través de estas emisiones de Conserva la Voz, antes Entre Líneas, se denunció también que los padres de familia que no estaban de acuerdo con la decisión de las juntas escolares de aprobar libros que tienen pornografía infantil para niños de primaria, también fueron perseguidos. De igual manera, fueron catalogados como terroristas domésticos. Ahora imagínese usted lo que son capaces de hacer con gente que no está de acuerdo con llevar adelante las medidas de represión. Esto, bueno, dentro de lo que dice este informe, no solo le pasó al agente especial del FBI, Stephen Friend, también le pasó al otro agente, Garrett O'Boyle. ¿Qué le pasó? Según lo que cuenta este artículo, O'Boyle trabajaba con el grupo de respuesta de incidentes críticos del FBI en el estado de Virginia cuando fue acusado de filtrar información de casos relacionados con una investigación que involucraba el proyecto Veritas y de acceder, según esto, indebidamente a archivos del FBI. Fue suspendido indefinidamente, sin goce de sueldo, y se le suspendió su autorización de seguridad. Sin embargo, tras una investigación se determinó que O'Boyle simplemente proporcionó información sobre el proyecto Veritas y otro empleado del FBI y solo había accedido a los archivos del FBI como parte de una denuncia protegida ante el Congreso de los Estados Unidos a partir del 2021. A pesar de esta información, la autorización de O'Boyle fue posteriormente revocada basándose en una acusación adicional de que manejó mala información clasificada cuando envió materiales de trabajo a Virginia desde la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en Wichita, Kansas, donde trabajó anteriormente. Personas que simplemente tal vez tenían una visión filosófica política distinta, pero que fueron identificados y que rápidamente fueron puestos en licencia. Este es el accionar de los zurdos. Ahora, cuando se trata de hablar de hacer una limpieza en estas agencias federales que tienen esta tendencia de izquierda, en este caso sí saltan los principales medios de comunicación, igual que los activistas demócratas, hablando de que se está haciendo de forma injustificada e indebida el despido de estos agentes, cuando en realidad hay operadores todavía trabajando dentro de las agencias federales que no solamente no son serviles, digamos, a un gobierno de turno, y en realidad no deberían de serlo, pero por lo menos deberían trabajar a favor de los estadounidenses. Y están ahí adentro promoviendo políticas de izquierda. Y son parte fuerte de avanzar con estas políticas de izquierda. Lo han hecho durante el 2020. Ni hablar de ahí en adelante durante la administración Biden. Les decía ayer nomás que se ha descubierto, a través de trabajos de investigación, este complejo industrial de la censura, llevada adelante también por el presidente Joe Biden y su equipo. No por nada hay una acusación formal que ha sido presentada por la Fiscalía General de Luisiana y también de Missouri, acusando al gobierno de Joe Biden de censurar al pueblo estadounidense, de atentar contra su derecho legítimo constitucional a la libertad de expresión. Y muchos como estas denuncias están también plasmadas dentro de investigaciones en el Congreso. Gente que lo único que ha hecho es simplemente pensar distinto. No es una novedad. Es algo que ya viene pasando. Tiene que haber un mecanismo para poder hacer un saneamiento interno en estas agencias federales. Créanme, si un agente trabajando adentro es capaz de ser sometido a este tipo de bajezas, que son capaces de poder acabarles la vida, económicamente les hacen pasar todo tipo de penurias. Los ponen en licencia administrativa. Me imagino que no podrán conseguir otro trabajo.
mientras están en investigación. También están observados. Su reputación mellada. Y sin goce de sueldos. Ahora, ¿usted todavía está molesto por lo que hace el presidente Trump en su administración, que está identificando a este tipo de gente ahí adentro? ¿En qué momento usted va a despertar y va a realmente a tomar conciencia y reflexión sobre estos activistas que están trabajando dentro de las oficinas federales? Muy bien pagados, por cierto. Pero que están haciendo activismo político. No necesariamente a favor del pueblo, sino a los intereses de un gobierno de turno. Ojalá podamos hacer la reflexión. Y hablando de este tipo de activistas que están trabajando todavía dentro del gobierno federal, hay una investigación que me pareció muy importante compartirlo, y es que la periodista Laura Loomer ha publicado un informe de un seguimiento también que ella viene haciendo sobre una islamista radical. Sí, una islamista radical que ha hecho declaraciones igual en este mismo tono. Y según la publicación de Laura Loomer, dice: puedo confirmar al 100% que la radical islámica Wardah Khalid sigue trabajando en el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde supervisa la política de Medio Oriente bajo la actual administración de Trump. Y a pesar de su apoyo a causas palestinas yihadistas y sus múltiples llamados directos a la resistencia islámica anti-Trump, su oposición a las políticas migratorias de Trump y a sus prohibiciones de viaje a países islámicos, ella supervisó directamente el reasentamiento de refugiados islámicos afganos tras la desastrosa retirada de Afganistán hace exactamente 4 años. Muchos de esos afganos fueron reasentados en Estados Unidos bajo el régimen de Biden por personas como esta mujer a la que está acusando, y resultaron ser terroristas talibanes. No solo debería ser despedida esta mujer, Khalid Wardah, de su cargo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, sino que también debería ser escoltada fuera del edificio con su yihad y ser investigada por la unidad antiterrorista del FBI por sus vínculos, o presuntos vínculos, diría yo, con la recientemente desfinanciada y pro-Hamas UNRWA, o sea, de una oficina subyacente de las Naciones Unidas. Aquí hay una captura de pantalla, está diciendo en esta publicación, de una base de datos interna de empleados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que muestra que ella sigue siendo una empleada federal activa en el Departamento de Estado hasta el día de hoy. Hizo una, como le llamamos ahora, ¿no? Hizo un tag o hizo una mención al senador Marco Rubio diciéndole: por favor, aborda esta amenaza a nuestra seguridad nacional de Estados Unidos lo antes posible. Estos yihadistas deben ser expulsados del Departamento de Estado de Estados Unidos de inmediato. Ojalá el jefe de este departamento, Marco Rubio, pueda darle una mirada, o quienes sean sus subalternos, revisar si es que tenemos dentro de las filas de este gobierno gente como esta Khalid Wardah. Más allá de cuál sea su postura religiosa o si es que tiene algún tipo de radicalismo, el tema es que hay personas como esta mujer, según la versión de Laura Loomer, que lo que hacen es boicotear el trabajo del presidente Donald Trump. Y como lo hemos mencionado más de una oportunidad, cualquier persona que llega a ser un nuevo gerente de cualquier negocio, lo que necesita es tener personas fieles y leales que le ayuden a llevar adelante nuevas políticas de cambio, porque de otra manera, entonces ese negocio para el cual ha sido asignado ese nuevo gerente, pues va a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque va a haber gente, que de lo que llamamos son camarillas, que va a seguir poniéndole el traspié para que no pueda avanzar con cualquier tipo de agenda que quiera. Es importante hacer un llamado a esta administración para que vaya saneando. Ya estamos cansados de toda esta politiquería interna, de gente que no está para servir a los estadounidenses, sino solamente para poder hacer daño a través de su filosofía de izquierda. También me parece importante mencionar que hay una denuncia por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en este caso su director Patrick Diver, en San Diego, California. Él dice que la oficina federal anunció el arresto de un delincuente extranjero violento, un delincuente sexual infantil convicto, no registrado y conocido miembro de una pandilla de Logan Heights,
que se encontraba viviendo dentro de una guardería activa en San Diego, California. El director de la oficina de ICE y de la Oficina de Campo de Operaciones de Deportación y Control de Inmigración de ICE, pues de forma conjunta han hecho la publicación diciendo que oficiales de ICE en San Diego ya arrestaron a este inmigrante indocumentado, que es mexicano con antecedentes penales preocupantes. Individuo es un delincuente sexual infantil convicto, no registrado, con antecedentes que incluyen posesión de armas de fuego, conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica, portación de armas de fuego, agresión física, asalto, robo y reingreso ilegal tras ser deportado. Aún más inquietante, lo que dice ICE es que se reveló que este depredador sexual fue descubierto residiendo dentro de una guardería con su pareja, donde cuidaba a niños pequeños todos los días. Al momento de su arresto, este extranjero fue encontrado viviendo dentro de una guardería activa en San Diego con su pareja, una situación alarmante que subraya el riesgo para la seguridad pública que representan individuos como este mencionados. Habrá que seguir haciendo un trabajo exhaustivo. Podrán molestarse mucho sobre estas políticas de esta administración, que lo que quieren es encontrar a este tipo de criminales, a estos malos inmigrantes a los cuales no queremos en el país. Que se vayan, que los saquen. Otro sería el escenario si nuestros mismos inmigrantes indocumentados, la gente buena, de buenas costumbres, de sanas tradiciones, de moral inquebrantable, así sea su hijo, su hermano, cualquier pariente cercano, si denunciara a estos criminales, tal vez sería el trabajo mucho más fácil para esta administración deportar a todos estos criminales y así no tener que estar pagando justos por pecadores, porque realmente hay gente, y son no miles, son millones, entiendo yo, que son gente buena, que ha venido con buenas intenciones, han venido a trabajar, legítimamente han venido a prosperar. Quieren este país porque ya tienen años viviendo acá. Pero mucha gente está siendo perjudicada precisamente por estos malos inmigrantes indocumentados, que lo que están trayendo, además de zozobra, criminalidad, hacen caer la reputación tan dura y fuertemente ganada de nuestra comunidad hispana trabajadora. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Como siempre, un fuerte abrazo desde Tampa, Florida. Nuestra agenda está bastante dinámica para este miércoles 27 de agosto. Les cuento que un grupo de detectives de Internet han descubierto un probable esquema ilegal en el que empresas estadounidenses y sitios de búsqueda de empleo estarían ocultando sistemáticamente ofertas de trabajo lucrativas a trabajadores estadounidenses calificados y capacitados, todo para canalizar esos empleos de forma directa a trabajadores extranjeros a través de lagunas legales en las visas H-1B y también el PERM, que es el Certificado Laboral Permanente de Tarjetas Verdes. El plan, dice, es lo más sucio que existe. Las corporaciones entierran anuncios en rincones oscuros de Internet o en pequeños listados impresos los domingos, mientras que deliberadamente mantienen esos mismos empleos fuera de sus principales sitios de carreras profesionales, donde los verdaderos estadounidenses estarían buscando trabajo. ¿Por qué? Según este artículo, para poder afirmar que han publicitado puestos a ciudadanos estadounidenses mientras se los ofrecen discretamente a solicitantes extranjeros. Esto fue descubierto por un grupo de base y es por eso que el grupo de investigadores ha lanzado Jobs.now, Exposing Hidden Jobs for Americans, una nueva bolsa de trabajo que expone estos trabajos cualificados, que los están ocultando, y los trabajos PERM, y los ponen de nuevo en manos de los trabajadores estadounidenses.
Entonces, ¿qué es un trabajador con certificado laboral permanente? Lo que explican acá, según el Departamento del Trabajo, un certificado laboral permanente emitida por el Departamento de Trabajo permite a un empleador contratar a un trabajador extranjero para que pueda el empleador traer de forma permanente a los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, antes de que el empleador estadounidense pueda presentar una petición de inmigración al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Nacional, debe obtener una solicitud de certificación laboral certificada de la Administración de Empleo y Capacitación del DOL, que es el DOL, es el que debe certificar al USIS que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles para aceptar la oportunidad laboral en el área donde se pretende trabajar. Y creo que aquí hay que hacer hincapié. Entendemos que muchas de las empresas que tal vez han sido fundadas por hispanos, tal vez lo que pretenden es que, independientemente de que sean o no ciudadanos de los Estados Unidos, prefieren tener a sus familiares, a sus amigos o sus personas de confianza en su negocio. Y está bien. Lo grave es que siendo puestos públicos, ojo, cuando doy este ejemplo le estoy mencionando de una empresa privada. Una empresa privada puede hacer lo que quiera con sus empleos. Aunque la ley, claro, dice que para que esto sea justo para todos, hay que poner públicamente de que hay un empleo y en el cual pues todos tienen derecho a ser sometidos seguramente a un test, una calificación o algo para ser aceptados o no. Pero cuando ya estamos hablando de empleos federales, de agencias federales, ahí no hay opción en la cual se deba discriminar a alguien, y mucho menos hacer a un lado o buscar la forma de cómo ocultar estos empleos o las oportunidades de empleos para los ciudadanos americanos y favorecer, mediante estos grupos, solamente a la gente extranjera. Y es que por donde lo vea, nos estamos volviendo cada vez en una república bananera. Y no necesariamente por la intromisión de todos estos agentes externos que vienen al país y que actúan, o incluso lo hacen a través de la red, no necesariamente estando adentro, lo hacen desde afuera, pero tienen la forma de cómo permear y cómo hacer que estos empleos, en vez de que vayan directamente, estos empleos federales, vayan directamente como una opción a todos los americanos, van especialmente a grupos de extranjeros. Mucha gente podrá decir que aquí hay una discriminación positiva, como le decía hace unos días nada más. Se quieren lavar las manos diciendo que aquí hay una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que están fuera de nuestros países no tienen las mismas oportunidades, no tienen el mismo costo de vida, que ellos necesitan más y quién sabe qué otras cosas más que argumentan. Sin embargo, parece que se nos olvida que aquí, dentro, en los Estados Unidos, la situación está tan cómoda y perfecta como muchos se lo pueden imaginar afuera. Para muchas personas, si no millones de personas en los Estados Unidos, les es difícil encontrar un trabajo. Muchas veces les he comentado que después de la pandemia del COVID-19, que terminaron cerrando muchos de los negocios, no se volvieron a levantar. Perdieron todo. Y gente que también tenía un trabajo relativamente estable, haciendo lo que le gustaba hacer, relacionado con su profesión, ya no lo ha vuelto a hacer más. Y para poder cubrir las necesidades de su casa, de su préstamo, de su carro, de sus seguros, de sus hijos, de la ropa y todo lo demás, están haciendo trabajos, primero, mal pagados. Bueno, mal pagados tal vez para lo que recibía esta persona, que no cubre el total de sus necesidades. Ya tenemos años donde las familias no tienen capacidad de ahorro. Fue bastante lapidante durante la pandemia del COVID-19 que se hayan cerrado las oportunidades de trabajo. Pero fue más grave aún que tuviéramos políticas tan degradantes de la economía de los estadounidenses durante la administración Biden, que lamentablemente al principio se vivía de los subsidios. Y cheque tras cheque, regalo tras regalo, lo que empobreció aún más nuestra economía, lo que devaluó más nuestro dólar, lo que además generó inflación en el país. 9.1% de inflación durante la administración Biden, algo que en 40 años no se había vivido. Y lamentablemente, ahora tenemos todavía esta gente que cree que puede justificar este tema de, la discriminación positiva y que para ellos está bien, que es mejor dar oportunidad a los que están afuera.
Mi reflexión en este tema es que tenemos que amar más a este país. Más allá del cuento socialista, progresista, comunista que le hayan echado y le sigan diciendo a través de los principales medios de comunicación, tenemos que pensar más en nuestra gente aquí, dentro de las fronteras. Ya no es el mismo Estados Unidos de los 70s, de los 80s, donde habían grandes oportunidades económicas y habían gran oportunidad para empleos. Ya no es igual. Mucho ha cambiado en los últimos 20 años, por lo menos de los 24 que yo vivo acá. Mucho ha cambiado. Imagino que la gente que ya tiene más de 30 años habrá visto y todavía ve con preocupación cómo el tema económico está siendo realmente lapidante para muchos. Y sobre todo el tema de los empleos. Muchos de los jóvenes hoy están viviendo con sus padres. No se atreven a salir a casa. No tienen la posibilidad económica de comprarse una casa. Siquiera un apartamento que sea propio de ellos. Comprarlo. Ni siquiera alquilarlo. Y se están viviendo también a través de los ahorros de sus padres. Mucha de esta gente, queriendo ayudar a sus hijos, tal vez no está pudiendo alcanzar también el mes. Sin embargo, está recurriendo a una segunda, una tercera tarjeta de crédito. Mi reflexión otra vez es que pensemos, así con la misma empatía que nos dicen los principales medios de comunicación que debemos de tener en la gente extranjera, tengámoslo también para nosotros aquí adentro. Porque al final del día, si solamente pensamos en ayudar a los que están afuera de nuestras fronteras o darles siempre las oportunidades a que vienen desde afuera, tarde que temprano, pues eso nos va a perjudicar a nosotros. Por esto, debemos priorizar los Estados Unidos, porque al final, si nosotros no estamos bien, tampoco va a estarlo bien el resto a quienes queremos o pretendemos ayudar. Quiero ir avanzando en más temas para esta jornada y es que resulta que hay un trabajo de investigación que, como siempre, les sugiero que ustedes puedan visitar Media Research Center y habla sobre la cobertura de este pandillero, Kilmar Abrego García. Ha hecho un estudio, Media Research Center, sobre la cobertura que se hace y fíjese, ABC, CBS, NBC se niegan a cubrir el incidente del camión de un inmigrante indocumentado en Florida y le han dedicado más bien 17 minutos a Abrego García. Sí, al pandillero. Prefieren no hablar de un inmigrante ilegal, un hindú, que mató a 3 personas haciendo un giro inapropiado en una carretera de Florida, pero sí le dan cobertura a Kilmar Abrego García, que como creo ya usted sabe, el tema de sus antecedentes, no es el hombre de Maryland, porque es un hombre indocumentado, es un ilegal, no es un ciudadano estadounidense, no es un ciudadano del estado de Maryland. Es un golpeador de mujeres. No porque lo diga yo, no porque lo que diga la prensa conservadora o de derecha, no. Los registros indican que su mujer, con la que ahora sale llorando, orando, lo que sea que haga en los rallies, es la mujer la que fue a denunciarlo a la policía por agresión. Se han hecho trabajos de investigación donde también se lo ha acusado de tráfico de personas. Una corte ha dicho que este sujeto no debería ser deportado. No porque sea buen hombre, no porque sea el hombre de Maryland, no porque sea el padre de Maryland, como dicen los medios de comunicación, no por buena conducta, no porque es un buen ser humano en el camino y No, nada de eso. La corte ordenó que no se lo deportara en el 2019 porque este sujeto estaba vinculado con las pandillas y se corría el riesgo de que las bandas rivales de pandillas podrían atentar contra su vida. Sí. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? Pues miren, se cae todo eso. ¿Por qué? Porque ya Kilmar Abrego García estuvo en una de las cárceles más peligrosas y de alto cuidado ahora, la cárcel del Cecote en El Salvador. Ni un solo rasguño. No le ha pasado nada a Kilmar Abrego García, lo que quiere decir que este sujeto bien podría volver a la cárcel de su país, allá en El Salvador, no aquí en los Estados Unidos. Dice por acá el artículo de Media Research Center. Desde el viernes, dice, Kilmar Abrego García fue puesto en libertad en Tennessee, regresó a Maryland, donde se le permitió visitar a su familia. El sábado,
Al conductor de un camión inmigrante ilegal que presuntamente mató a 3 personas al hacer un giro en U ilegal, se le negó la libertad bajo fianza y se le buscó de 3 cargos de homicidio vehicular y violación de inmigración. El caso del conductor del camión, que llegó a Estados Unidos ilegalmente en el 2018 a través de la frontera sur, obtuvo una licencia de conducir comercial CDL en California y Washington, reprobó un examen de inglés y cuya autorización de trabajo fue rechazada por la primera administración de Trump, todavía no ha sido cubierto en ninguno de los programas de transmisión nocturna o matutina de estas cadenas mencionadas, ABC, CBS y NBC. Sí, no lo mencionan. No. Porque va contra su narrativa de promover la política de fronteras abiertas. Desde la tarde del viernes, dice este artículo de investigación, el 22 de agosto, hasta la mañana del lunes 26 de agosto, ABC, CBS y NBC dedicaron 17 minutos y 21 segundos al presunto miembro de la pandilla MS-13, además de acusado de trata de personas y golpeador de esposas. ¿Por qué la discrepancia? Pregunta. De hecho, dice acá, Clay Waters, de News Booster, de Media Research Center, descubrió que los medios odiaban la orden del dominio de inglés de Trump para los camioneros antes del accidente mortal de Florida. Sin embargo, el caso Abrego García permitió a ABC, CBS y NBC retratar a la administración Trump como cruel por separar a García de su amada familia. Y es que aquí están las contradicciones que uno tiene que revisar. Por un lado, los medios de comunicación hablan de separación de familias, que son víctimas además. ¿En qué momento vamos a mostrar un poco de empatía por esta familia? 3 personas que murieron en ese vehículo. ¿Cuándo vamos a mostrar empatía también por los familiares de esas víctimas y de todas las demás víctimas de los malos inmigrantes indocumentados que han llegado al país? Esta es una hipocresía que tiene que irse sanando. Y la única manera es que usted, amigo oyente, sea el que deje de ver estos medios de comunicación como una especie de castigo por su parcialidad con la izquierda, por ser un brazo operativo del Partido Demócrata y por llevar adelante narrativas que no son propias de los Estados Unidos. Ojalá su accionar, usted, sea el que tenga el peso sobre estas cadenas. No le voy a contar más de este trabajo de investigación porque lo voy a invitar a que sea usted el que revise. Entre a mediaresearchcenter.com y seguramente usted va a encontrar mucho de los artículos que va a también despertarle mucho la atención sobre cómo se hace el trabajo de cobertura de los principales medios de comunicación. Permítame también decirle, en cuanto al tema de Venezuela, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha pedido que se exijan medidas contundentes contra el régimen venezolano. Hizo un enérgico llamado a la acción contra lo que describió como una amenaza directa a la seguridad nacional y la estabilidad del hemisferio occidental. La creciente influencia del régimen venezolano respaldado por potencias extranjeras, sumado a su fracaso en honrar los compromisos electorales y sus vínculos con organizaciones terroristas. En declaraciones oficiales, Rubio ha dicho: acordaron celebrar elecciones, pero estas fueron un completo fraude. Usan la migración en nuestra contra para obtener esas concesiones y ahora tienen estas licencias generales donde empresas como Chevron están invirtiendo miles de millones de dólares en las arcas del régimen y el régimen no ha cumplido ninguna de sus promesas. Es lo que dijo el secretario de Estado. También alertó sobre la creciente injerencia de potencias adversarias en Venezuela, particularmente la de Rusia e Irán, afirmando que ambos países no solo apuntalan al régimen de Nicolás Maduro, sino que también han establecido operaciones estratégicas en suelo latinoamericano. También Marco Rubio dijo: las prácticas ilegales del régimen venezolano, incluida la emisión de pasaportes reales pero ilegítimos a operativos vinculados a Hezbollah, una organización designada como grupo terrorista por Estados Unidos. Hay mucho movimiento ahora mismo en Sudamérica
puesto que ha enviado a Estados Unidos buques de guerra, efectivos, militares, más de 4,000, y también ya existen países que están ofreciendo a los Estados Unidos, como las Guyanas, que está ofreciendo su territorio para poder entrar, poder establecerse ahí. Y claro, también tenemos que esperar que gobiernos corruptos, como el de Gustavo Petro en Colombia, puedan afianzar aún más su alianza con la dictadura o la narcodictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de sus secuaces. No he hablado mucho sobre este tema y en realidad espero más las acciones. Yo sé que hay un montón de conjeturas y ahora mismo tenemos desde el pasado viernes en realidad a analistas, a expertos, a periodistas de todas partes del mundo que están poniendo sus ojos en Venezuela y que están a la espera de que esto suceda de un momento a otro. Y me parece que así va a ser. Sin embargo, entiendo que no va a ser un ataque el que vaya a realizar Estados Unidos. Yo entiendo que hay componentes que tal vez dentro de los análisis que han estado escuchando, tal vez no se ha tomado en cuenta que Estados Unidos ha realizado este tipo de extracciones, pero lo ha hecho más en países hostiles que además son radicales. Y tal vez el componente que a veces se nos olvida es que tal vez en este caso, también una de las cartas que puedan estarse jugando, es que ante la presión que vaya a surgir, pues sabemos que nuestros izquierdistas, nuestros zurdos, son cobardes. Son cobardes. Tal vez hacen actos de bravuconería, como lo ha venido haciendo Diosdado Cabello o el mismo Nicolás Maduro. Sin embargo, ante la presión del costo de vida, pues tal vez ellos puedan renunciar. De otra manera, me imagino que va a pasar lo que ha ocurrido en otras operaciones de extracción quirúrgica, que es así como se la ha denominado también, en el caso de estos delincuentes que están siendo buscados por la justicia estadounidense y por la cual se ofrece una recompensa de $50 millones precisamente por Nicolás Maduro Moros, quien ha sido calificado como el narcotraficante más grande del mundo. Vamos a ver en qué termina todo esto. Realmente nos encantaría ver a una dictadura caer. Realmente nos encantaría ver a una Venezuela libre. Y que por efecto dominó, esto permita también una alianza real en contra de las políticas socialistas. Y así como ahora hay un Javier Milei que está socio y aliado de los Estados Unidos, muchas naciones se levanten contra todo este socialismo del siglo XXI propagado por Fidel Castro, puesto en marcha por Hugo Chávez Frías. Ojalá que las comunidades entiendan que el socialismo no es lo correcto. Está probado. No sirve, no funciona. Hay otro tipo de socialismo que se ha practicado en el otro lado del Atlántico que más o menos ha tenido ciertos réditos. Pero del otro lado hay personas que han evolucionado ética y moralmente, por lo menos un poco más que nosotros en este lado del continente. Lamentablemente, las políticas buenitas que proponen estos Robin Hoods del siglo XXI, de quitarle al rico para darle al pobre, no funcionan. Porque al final están llenos de personas corruptas, sedientas de poder, angurria de poder, que son capaces de matar, sí, a gente inocente, con tal de llevar adelante sus aspiraciones de poder. Son incluso capaces de transar con la delincuencia, con el narcotráfico, y someter a todo un país a ello. Por eso tiene que haber también un llamado de atención al pueblo hispanoparlante, incluyendo a Brasil, que también se ha dejado seducir con todo esto del socialismo de Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos que pensar más en un cambio real que permita entregarle a cada ciudadano, a cada individuo, y no a la dictadura de masas, la prosperidad. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa
escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, sí, Freddy Silva Ayala o igual como Freddy Silva, con mucho gusto. No, me estoy olvidando, también me encuentran en Instagram como Freddy Silva 80, con mucho gusto les comparto la información que leemos acá, o si usted no está de acuerdo con la opinión que vertimos, créanme, estamos abiertos al intercambio de ideas. Hablaba hace mucho tiempo en muchos de mis podcasts, que ya llevan años, sobre el grupo radical de izquierda o de ultraizquierda, Antifa, que cuando se le preguntó durante un debate presidencial a Joe Biden sobre este grupo, si los condenaba o no, Joe Biden decía que esto era parte de la imaginación, que tal grupo no existía. Mentira. Este grupo existe y cada vez están más radicalizados y lo peor es que se están diversificando. Hay un estudio o igual un documento que he encontrado y que usted también lo puede revisar que indica que el movimiento radical de izquierda o de ultraizquierda, conocido como Antifa, ha estado experimentando su propia experiencia con la cultura de la cancelación. Dice, basta con mirar, entre ellos, lo que ocurrió el 19 de agosto en el barrio de Crown Heights de Brooklyn. Agitadores enmascarados y con los puños apretados, pertenecientes al colectivo anarquista, llegaron a sembrar el caos. Pero los vecinos se unieron y los enfrentaron diciéndoles que se vayan para afuera. En un video captura más bien a un miembro de Antifa a quienes se les dice lárguense, después de que aparecieron en un vecindario de Brooklyn. El 34 aniversario de los disturbios raciales de Crown Heights, en lugar de convocar un resurgimiento del malestar racial de 2020, los antifas se escabulleron mientras una multitud que los rodeaba coreaba que se vayan. Y voy a retirar el improperio. Los expertos que rastrean, dice, el terrorismo doméstico y los movimientos extremistas no están sorprendidos. Antifa, que alguna vez fue el rostro de la insurgencia de izquierda de base, pues ha perdido ya su influencia. Pero los expertos también advierten que esto podría ser peligroso, ya que el vacío está dando paso a ramificaciones aún más marginales y violentas que se están consolidando en el éter marxista y apenas estamos empezando a ver sus consecuencias mortales. Yo solo quiero hacer referencia que cuando hacemos la mención de Antifa, no hace mucho, en los disturbios que se realizaron en el mes de junio en el estado de California, habían manifestantes legítimos que estaban defendiendo a los inmigrantes indocumentados, de buena fe. Pero entre medio se escabulleron ahí estos de Antifa armados. Le dispararon a los agentes de la policía, a los alguaciles del sheriff. Ya ni hablar, días después, que se enfrentaron igual a los agentes federales. Mucha de esta gente se está radicalizando en los Estados Unidos y tal parece que a muchos politiqueros esto no les está importando, pero nosotros sí. Y por ello hacemos esta denuncia pública. Así como los medios de comunicación, cuando hay un pensamiento, solo un pensamiento, de alguien que es contrario a la agenda de género, a la agenda globalista, a la agenda climática, y nos llaman automáticamente ultraconservadores, ultraderecha, extremistas de derecha, sería bueno que también etiqueten de la misma manera a todos estos grupos violentos que se disfrazan o se mimetizan dentro de protestas legítimas y los llamen tal cual son, ultraizquierda y radicales. Tengo otro informe que habla sobre un ciudadano chino que está acusado, un médico, está acusado de robar información confidencial sobre su investigación del cáncer que estaba financiado por los Estados Unidos. Lo decíamos ayer nomás. No es un invento decir que son enemigos nuestros. No lo es. Y tenemos cada vez más pruebas que certifican lo que venimos denunciando. Son enemigos de los Estados Unidos por muchas razones. Pero veamos este artículo. Dice, un médico chino ha sido arrestado en el aeropuerto de Texas por supuestamente intentar contrabandear investigaciones sobre el cáncer financiadas por Estados Unidos y se los quería llevar a China. Ahora va a enfrentar cargos federales. Yung Hai Lee, de 35 años, fue detenido en el aeropuerto internacional o intercontinental George Bush en Houston el 9 de julio
después de que la patrulla fronteriza descubriera registros médicos confidenciales y sensibles en su computadora portátil durante una inspección antes de su vuelo a China. Según se informa, el ciudadano chino que trabajaba como investigador del MD Anderson Cancer Center desde 2022 estaba trabajando en una vacuna para prevenir la propagación del cáncer de mama antes de abandonar abruptamente el 1 de julio y cargar la investigación casi terminada en un servidor chino en su computadora. Houston se enorgullece de albergar algunas de las instituciones médicas más innovadoras del mundo, dice, centros financiados con fondos públicos que salvan vidas cada día gracias a su investigación innovadora. Les decía durante esta semana que este tema, ya sea de fundaciones, ONGs sin fines de lucro o igual con fines de lucro, pero que reciben financiamiento del dinero de los contribuyentes, lo que deberían hacer es, una vez encontrado este tipo de curas, por ejemplo, del cáncer de mama, deberían servir de forma gratuita para todos los ciudadanos americanos que ya han pagado esta investigación. Sin embargo, ahí tenemos a gente que es capaz de llevarse estos avances tecnológicos para el gobierno chino. Es que hay muchas aristas que uno puede hablar en relación con este tema. Uno, el que exista este tráfico de información. Pero dos, también, ¿cómo es que se permite que todo esto, que es financiado con el dinero de los contribuyentes, puede estar al alcance de cualquiera? Bueno, en este caso me refiero de cualquier ciudadano chino, en este caso, que es capaz de poder filtrar al Partido Comunista Chino. ¿Dónde están también las personas que se supone deben de estar al pendiente de lo que se está realizando en los laboratorios? ¿Quién los supervisa, si es que los supervisan? Habrá que hacer un examen de conciencia sobre el control que también nosotros estamos ejerciendo para el cuidado de nuestra nación. Déjenme decirles que hay otra información que me parece pertinente mencionarlo y tiene que ver con el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que ha firmado una nueva ley que exige el uso de píldoras abortivas en el campus de todas las universidades públicas del estado. Entendemos que esta es una medida más política, que tiene miras, seguramente, este gobernador demócrata de Illinois, seguramente tendrá aspiraciones presidenciales para las próximas elecciones de 2028, aunque parece que fuera pronto. Sin embargo, parece que ya están haciendo activismo desde ahora, o por lo menos pretenden hacerlo, llevando adelante este tipo de políticas radicales. Podrán o no estar de acuerdo con el tema del aborto, y seguramente habrán siempre posiciones encontradas. Lo que no pueden cambiar es que existe un hecho. El desvivir, que creo que es la palabra que ahora se puede usar en las redes sociales. El quitar la vida, el asesinar a un miembro de nuestra especie humana es el delito del aborto. Seguramente para más de una persona esto no es visto de esa manera y está cubriendo, seguramente para hacer sentir menos mal a la mujer que toma la decisión de cometer este delito, de decirle que es su derecho y que sobre su cuerpo solo decide ella. Y estamos de acuerdo en que su cuerpo es su cuerpo. Y seguramente hay muchas mujeres que no les gustará el volumen de su nariz, el tamaño de su busto, se lo aumentarán, se lo quitarán, el tamaño de sus orejas, ese es su cuerpo. Pero la criatura que nace en su vientre es otro ser humano. Sí, guste o no. Porque después de la división cromosomática, y esto creo que ya es muy básico en la biología, es un ser humano distinto, genéticamente diferente, con particularidades muy propias, incluso un tipo de sangre diferente. Y ojalá, independientemente de cuál sea el lado que usted defienda, el derecho de la mujer o no, que nunca se nos olvide que hay un hecho, que hay un delito de por medio, que es acabar con la vida de un miembro de nuestra especie humana, y que tenemos actores como este señor Pritzker, que está de acuerdo en que todas las universidades tengan al alcance de las jovencitas estas píldoras abortivas. ¿Cuál es el propósito? Otra vez, acabar con la vida humana. Como nunca antes en la historia de la humanidad, los no nacidos están gravemente sometidos
y están siendo muy crueles contra ellos. Podemos entender que a lo largo de la historia ha habido matanzas, y grandes matanzas. Sin embargo, desde que se ha permitido o se ha legalizado el siglo pasado el tema del aborto, se ha acabado casi con 1/5 de la población mundial solamente en los abortorios. Y ni siquiera han pasado 100 años. Solo para que usted lo sepa. Avanzando y ya casi para finalizar, permítame contarle que hay un informe de que Bill Gates estaría dejando de financiar a fundaciones que promueven causas progresistas. Bueno, el tema parece que fuera bueno, sin embargo, cuando uno ya lo va leyendo se va dando cuenta que no necesariamente es que estén dejando de financiar a su gente progre o a sus políticas progres o toda esta Agenda 2030. No. Dice, se informa que el multimillonario Bill Gates está dejando de proporcionar fondos a una fundación de $77,000 millones que promueve causas progresistas y a candidatos demócratas. Este anuncio es una publicación interna, pero que ha sido expuesta por el New York Times, y dice que la Fundación Gates está dejando de darle subvenciones a instituciones como Arabella Advisors. Dice, los ejecutivos de la fundación que generalmente apoyan iniciativas de la salud en todo el mundo dijeron que no harían nuevas inversiones con entidades relacionadas con Arabella. No extenderían ninguna subvención existente a la firma consultora con fines de lucro o incluso tratarían de buscar salidas anticipadas de algunas inversiones a largo plazo. Citaron el deseo de interactuar más directamente con los beneficiarios de las subvenciones y reducir el uso de intermediarios con razón para el cambio. Si usted puede leer este pequeño párrafo y entenderlo entre líneas, usted se va a dar cuenta que ellos prefieren ir directamente a los actores. Y es que hay un fenómeno interesante cuando ya uno va haciendo el análisis de esto. Ellos también se están dando cuenta que, por ejemplo, financiar a organizaciones también significa que estas organizaciones deban rendir cuentas, así sean organizaciones sin fines de lucro, en donde se expone la cantidad de dinero y de quién lo recibe. Entonces, por eso es que esta fundación y propiamente el señor Gates, pues ya no querrá seguir siendo el malo de la película y con justa razón se le pone esta etiqueta. Y lo que dice es que van a trabajar de forma más directa. Y es que se han dado cuenta que, por ejemplo, es más fácil hacerle algún tipo de regalo, donación, viaje a todos estos TikTokers, a estos YouTubers que viven de ello y que es más fácil directamente llegar. Entonces, ya una investigación, por ejemplo, de una fundación, en este caso Arabella, Arabella Advisors, que ya no va a recibir $77,000 millones, o más o menos es la cifra mencionada de esta investigación, seguramente ahora será más fácil llegar con $1,000 millones a 1,000 millones de personas. Pónganse a pensar. Muchos de los TikTokers con $100 que les regales por una publicación están más que contentos. Y sobre todo los que están empezando. Claro, hay cuentas que son muy grandes que no te hacen menos de $1,000, pero está bien. Por eso es importante nosotros siempre ir más allá y leer entre líneas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es que se ha demonizado tanto la imagen y la figura de este sujeto? No es que se haya demonizado en realidad. Es que las acciones que viene tomando él, por su parte, pero también su predecesor, su señor padre, da mucho que desear. Si usted tan solo revisa el trabajo de investigación de Agustín Laje, él tiene además una disertación muy interesante sobre el padre de Bill Gates, que ha sido uno de los que ha financiado la Planned Parenthood, socio y aliado también de Margaret Sanger, que tenían ambiciones eugenecistas. No han dejado de hacerlo en este siglo XXI y también parte del siglo XX. Públicamente, y esto no es un invento de Freddy Silva, el mismo Bill Gates habló de que a través de las vacunas se puede reducir entre un 10 y 15% la población mundial. Según él, porque somos muchos y consumimos demasiado y nuestros recursos se agotan de forma exponencial. Lo que piensan ellos en cuanto a la superpoblación. Sin embargo, cuando uno revisa la verdad, existe un decrecimiento de natalidad preocupante, sobre todo en los países del primer mundo. Ni hablar de España, ni hablar de Italia, que ahora mismo van a tener problemas muy graves en los próximos años porque no están naciendo niños. Esto trae un grave problema. Europa piensa, a través de sus politiqueros de izquierda, que lo puede reemplazar dejando importar a millones de inmigrantes indocumentados.
Lo que no prevé, o sí lo prevén de forma premeditada, es que van a crear choques culturales. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a lo que es el padre de Bill Gates y el mismo Bill Gates, financian todo tipo de vacunas o experimentos que no necesariamente están destinados para mejorar al ser humano. Y abiertamente hablan de su desdén, de su desprecio por nuestra humanidad. Por eso es que nosotros tenemos que ir cuestionando por qué los principales medios de comunicación, cuando se refieren a Bill Gates, es no solamente un filántropo, sino que además es un experto que todo lo sabe y todo lo puede, y que con su dinero todo conocimiento lo puede comprar. ¿Cuántos de estos medios de comunicación son financiados por este sujeto y sus fundaciones? ¿Por qué mucho de la pandemia del COVID-19, por ejemplo, no fue cuestionada por los medios de comunicación? ¿Habrá algún vínculo, directo o indirecto, de algunas de sus fundaciones que esté recibiendo dinero a los medios de comunicación? Ahí se lo dejo como una tarea que seguramente usted también va a poder aprovechar para poder investigar. Créame que es interesante lo que uno se va encontrando en el camino, y además que al final del día uno va entendiendo de que no se tratan de teorías de conspiración, sino puras conspiraciones que tienen contra el mundo. Como siempre, antes de irme, les dejo un extracto de la palabra. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6, versículo 33. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Como siempre, un gusto haberlos acompañado. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.